H. Lamberts, Hernán Lamberts, nos visita en Diario de Cultura. Muy bienvenido, Hernán. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar por primera vez acá en Río Cuarto, ¿no? Presentando mis libros. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, contanos, dentro de un ratito te vas a Constitución 720 a charlar un poco con la gente, gracias a Librería Superior, a contar un poco más de África, ¿no? Esto que ya venís contando con tus libros anteriores, en esta serie de libros que han vendido y han sido leídos por tantos lectores, realmente. Qué bárbaro, sí, un fenómeno, ¿no? Sí, vos para que te ubiques, yo cuando saqué por primera vez el libro, que lo saqué en una editorial en Córdoba, Paula, viste que en general cuando saca un libro se presenta y se van los parientes, los amigos, y es un poco el momento en que tiene de dar a conocer su libro el autor. Yo en mi primer libro ni siquiera lo presenté porque tenía miedo de que no fuera nadie. ¿Y qué pasó? Y de hecho después y se vendió mucho, se vendieron 6 ediciones y finalmente una editorial grande de Buenos Aires me edita. Y también cuando me edita pasa algo curioso, que es que me dicen, va a salir el año que viene tu libro. Y al año siguiente veo que me mandan un mail y me dicen, lo felicitamos, su libro se está vendiendo mucho. Y yo me dije, se debe haber equivocado, debe haber habido algún error. Y a la semana siguiente me manda otro mail y me dice, lo felicitamos, su libro está entre los 3 más vendidos del país. Entonces me fijo en internet y efectivamente mi libro había salido. Lo que pasa es que a Córdoba llegan 15 días más tarde. Claro. O sea, había salido y yo ni conocía la tapa, así que me fui a Buenos Aires y me compré 3 ejemplares de mi libro para conocerlo. ¿Vos compraste tu propio libro? Viajé una noche en Chevalier, llegué a Retiro, me fui al Patio Bullrich y me compré 3 libros y conocí mi libro. Me daba un poco de vergüenza ir a comprar el libro porque yo era el autor, pero me encontré con que la editorial había sacado mi libro, por suerte, sin mi foto en la tapa. Claro, claro. Y ni siquiera tenía mi nombre, porque tenía la inicial, H. Lamberts. Claro. Eso quería preguntarte, ¿por qué H. Lamberts? ¿Eso fue una decisión editorial? Mirá, yo me llamo Hernán, la H viene obviamente de ahí, ¿no? ¿Pero es una cuestión editorial, yo creo que estratégica de marketing? Yo creo que la idea era que la gente creyera que yo era un autor extranjero, porque era una tendencia a creer que los únicos que pueden escribir sobre lugares exóticos como Asia, Oceanía o África son personas con apellido extranjero, generalmente apellido inglés, claro, francés, aparte Lamberts, alemán, y justo coincidía con eso, es de origen inglés. Claro. ¿No? Le contamos a la gente, Hernán es de Córdoba y viajó muchas veces a África, ¿no? Influenciado sobre todo por tus padres, tengo entendido. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es tu acercamiento a esta historia? Sí, yo crecí en una ciudad en el sur de Argentina, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, donde había una colonia muy fuerte de afrikaners, que son africanos del sur de origen blanco. Ellos son una colonia muy poderosa ahí en el sur y crecí escuchando historias de guerras entre ingleses y entre africanos blancos y los zulúes, así como acá uno de chico jugaba a los cowboys y a los indios, allá se jugaba a los afrikaners y a los zulúes. Al sur de la Argentina estamos hablando. Sí, en Comodoro Rivadavia, que es una ciudad en donde ellos fueron, 600 afrikaners fueron en el año 1900 huyendo de los ingleses con los que habían perdido una guerra en Sudáfrica. Y fundaron una colonia y fundaron una serie de estancias y se encontraron con un problema, que cavaron en busca de agua un día y se encontraron con que salía petróleo. Y entonces el gobierno les expropió esas tierras y los corrió unos kilómetros más lejos de donde estaban esos yacimientos. Pero se quedaron ahí, formaron una colonia, lo que hoy es Comodoro Rivadavia, que es la ciudad más importante de la Patagonia, y crearon una cultura, ¿no?, en la que yo me vi inmerso a medida que fui creciendo. Después mis padres fueron a vivir unos meses a Sudáfrica, después la idea era que nosotros, los hijos, fuéramos, y mamá se quiso volver y yo me quedé sin crecer entre zulúes, afrikaners, leones. Pero más o menos, jirafas. Porque te fuiste 11 veces y estuviste viviendo allá y conviviendo con ellos. Sí, fui todas las veces que pude. Apenas tuve la oportunidad de disponer un poco de dinero, fui y traté de vivir un poco las historias que había escuchado o había leído cuando era chico, ¿no? ¿Qué quedó del médico cirujano? Mira, yo cuando era estudiante
Yo no ejercí nunca la medicina porque cuando era estudiante era muy pobre y trabajé como de 30 cosas y descubrí que solo era bueno en una, dando clases. Y cuando me puse un instituto de enseñanza me fue bien en eso mientras era estudiante. Eso me permitió salir de esa relativa pobreza en la que vivía y cuando me recibí de médico tenía dos opciones. Una, seguir con el instituto y la otra, iniciar la carrera como médico en la que me iba a ir bien económicamente, pero quizás a los 50 o 60 iba a poder viajar. Y el problema, Paula, es que yo tenía una sola vida. Si hubiera tenido 3 o 4, una lo hubiera dedicado a la medicina. El problema de todos es una Claro. sola vida. Y te fuiste, y arrancaste... Me fui, pero no solo a África, yo he viajado por todo el los mundo. 5 continentes, he estado en todos por lo menos 2 veces. Así como hay gente, Paula, que gasta su dinero en el auto. Yo tengo una camioneta modelo 97, rayada, un poquito chocada, pero he viajado mucho, o sea, he invertido en eso. ¿Y por qué escribir sobre África? ¿Por qué escribir, bueno, de tu convivencia con los zulúes, de tu historia con Mandela? Es ficcionado, pero tiene mucho de lo que viviste allá. Tiene un 95% aproximadamente de realidad. ¿Por qué escribir? Es difícil saber, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado, yo hasta los 45 años no había escrito nada. Yo lo que me he preguntado a veces si es una casualidad o si había una persona destinada a escribir adentro mío y quedó cubierta por un montón de necesidades en el camino. No es difícil saber, porque yo tampoco he ido a un taller literario, nunca he escrito nada antes de esto. Lo que sí he hecho es leer mucho. Leo todo el día, leo un libro cada 3 días, leo mucho. ¿Y cómo es tu trabajo con la editorial? ¿Cómo trabajan? Y yo escribo mis libros a mano. O sea, yo compro unos cuadernos cuadriculados y escribo a mano con birome, bic, negra y borro con liquid paper. ¿Lo ubicas? Sí, claro. Corrector blanco. Medio raro en estos tiempos de digitalismo. Yo no uso la computadora, no tengo computadora, pero la uso 2 veces por día. Tengo así una pequeña... Me cuesta un poco usar computadoras. Me cuesta. Una vez intenté y me fue mal. Así que escribís a mano, te corrigen a mano y reescribís y después, bueno, mandás a un corrector y te lo editarán después. No, después lo hago con mi secretaria del instituto, me lo pasa en máquina o computadora y lo manda a la editorial. Y en la editorial hay una correctora que le corrige algunas cosas y lo sacan. Hernán, contame de tu estancia, ¿no?, en África, de tu experiencia, de esos días de convivencia con los zulúes y con las tribus. ¿Qué hago yo cuando voy a África? Mira, yo, por ejemplo, lo que hago es escalar montañas. Yo he escalado 5 montañas, las 2 montañas más altas de África, el Kilimanjaro. Sos uno de los pocos que ha escalado el Kilimanjaro y... Sí, yo creo que en solitario, que es escalando solo con guías africanos, yo soy el único que ha escalado las 2 montañas más altas. ¿Qué es en solitario? Es ir, y en vez de ir con 3 o 4 amigos argentinos o europeos, es ir únicamente con guías que sean de ese lugar. Eso hace que vos, Paulo, interactúes de una forma diferente, porque vos estás las 24 horas con ellos. Y lo que sucede es que generalmente cuando bajás de la montaña, 15 días después, ellos te invitan a vivir a sus casas porque los africanos negros aprecian mucho al hombre blanco. Muchas veces uno cree pesar de que todo, ¿sí? hay problemas, pero no, vos sabés que ellos quieren al blanco. El blanco les teme porque a veces tiene miedo de que haya algún tipo de represalia por tantos años de colonialismo, pero el hombre negro lo quiere. Yo he vivido en aldeas con ellos y te presentan a sus hermanas, sus primas, sus amigos. Yo me he quedado un mes a lo mejor con ellos y no me quedo más porque he tenido que venir a trabajar. Pero yo creo ¿Y cómo te comunicas? ¿En inglés o Mira, yo dialectos? hablo en inglés y hablo unas 700 palabras de Swahili, que es el idioma más hablado en África del Este, y de Zulú. El Swahili es un idioma que para muchos puede parecer muy diferente, pero vos, Paola, sin darte cuenta, debes manejar algunas palabras de Swahili, como por ejemplo safari, que quiere decir viaje, o ¿qué otra te puedo decir? Palabras como dengue son palabras sacadas del Swahili, palabras como... ¿qué otra te puedo decir? Daktari, para los más viejos, que es el nombre de una antigua serie, quiere decir doctor. ¿Tuviste que usar tu sapiencia, tu conocimiento médico en África en algún momento? Por suerte no lo he tenido que usar. No. En África, incluso en Sudáfrica, que es la parte más civilizada, el 70% usa el isangoma, que es el médico brujo. Ellos creen mucho en eso. Y muchos blancos incluso lo usan. Así como acá
muchos van a las curanderas o a las Claro. tiradoras de cartas o ese Es tipo de cierto. cosas. Muchas mujeres blancas sudafricanas van en busca de este tipo de... Hernán, te quería preguntar, porque bueno, existen en África 15 millones de esclavos. Y tu título en la novela es África, tormenta de libertad. ¿Por qué ese título? Mira, la novela esta tiene dos ejes sobre los que se basa. Uno es lo que le sucede a un grupo de muchachas a las que las secuestran y las transportan para venderlas como esclavas en los harenes. Y uno cuando escucha hablar de esclavos y harenes se pregunta en qué siglo está ambientada, y está ambientada en la actualidad, porque hay harenes y hay esclavos en la actualidad. Hay países como Sudán, en donde todavía hay mercados de esclavos, en donde se vende un esclavo entre 50 y 400 dólares. Y hay países como los del norte de África, donde la esclavitud no está mal vista, porque como son países musulmanes y se basan en el Corán, y el Corán en su sura 4, en el capítulo 4, admite la esclavitud como algo permitido, no está mal visto. Allá tener un esclavo en muchos países es como acá tener una mucama o un jardinero. Se basa entonces en el tema de lo que te decía de la esclavitud. Uno de los personajes es un famoso presidente que todos conocen, que hasta hace un año y medio tenía 200 esclavas sexuales en los sótanos de sus fortalezas, y que es un presidente que continuamente se abrazaba y saludaba y reunía con líderes como Barack Obama, Cristina Kirchner, Bill Clinton, George Bush. Estamos hablando de Mandela. No, es Muammar Gaddafi. Ah, Gaddafi, sí. Gaddafi durante 38 años se dedicó a tener esclavas sexuales, Claro. Esclavos sexuales. Para que vos te ubiques el grado de ferocidad que manejaba él a sus ministros para castigarlos, por ejemplo el ministro de Economía, porque cometía algún error, usaba la violencia sexual. Concretamente lo llamaba a su despacho y el castigo era violarlo. Algo terrible, bueno, que decís, ficcionado, pero con 95% de datos. Sí, incluso estos datos, esta información que te estoy dando, la he puesto en forma de fragmentos de diarios, porque a veces me parece que la gente no lo va a creer. Y por otro lado, también el otro eje de la novela es la vida de Nelson Mandela, este presidente sudafricano que dirigió esa transición de un gobierno blanco a un gobierno negro sin que hubiera una guerra civil, que era lo que se esperaba que hubiera en Sudáfrica. En Sudáfrica, Paula, había 5 millones de blancos que tenían una característica. Eran gente muy brava. Los afrikaners son personas que los vemos en los partidos de rugby, en el seleccionado de Sudáfrica. Son personas de 1,90 m, 2 metros, físicamente muy fuertes, en general granjeros. Gente que a los 8 o 9 años está acostumbrado a matar su primer antílope con un rifle y a los 15 años su primer león. Es gente brava, dura, que ha peleado en la guerra de Angola, muchos de ellos, y ellos esperaban que libraran la última batalla contra los 40 millones de negros a los que habían oprimido. De hecho, los habían podido oprimir durante 300 años debido a la fuerza, ¿no? Y bueno, el que lideró esa transición fue Nelson Mandela, un personaje realmente apasionante, ¿no? Muy querido. Yo creo que el último líder que tuvo el siglo XX. ¿Cuándo te volvés a África? Yo vuelvo siempre que puedo, cuando dispongo de dinero suficiente, voy. África es muy barato para ir. ¿Por qué? Porque es un lugar muy pobre. En África yo he parado en hospedajes por 25 centavos de dólar a la noche, incluyendo el desayuno. Pero más allá de lo barato debe ser, bueno, apasionante para vos, digo, personalmente. Sí, a mí me llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención viajar, me llama la atención todas las culturas, desde la cultura polinésica hasta los aborígenes australianos, pero por África indudablemente tengo un afecto especial, ¿no? Por eso me he dedicado a escribir únicamente libros sobre ese lugar. Felicitaciones por tus libros, por el éxito que estás teniendo con ellos. ¿Qué se viene? Porque me imagino que ya tenés algo en vista para seguir escribiendo, porque ya sos escritor consumado. Ya me imagino, ya de médico ya me dijiste, no, nada, no quiero saber más nada. Bueno, escritor, ¿qué se viene, escritor? Mirá, mi idea es seguir con esta historia. Yo he intentado estos 4 libros escribir la historia de África en los últimos 200 años, a través de 3 familias que son las que se van sucediendo a lo largo de estos 4 libros. Mi idea es seguir
con eso. O sea, mi quinto libro seguramente va a ser una historia con los mismos personajes, incluyendo, como he hecho en este caso, personajes históricos como Mandela, Gaddafi, y en los anteriores, desde Charles Darwin hasta Napoleón. Pero mi idea es no ser un escritor en general, ser alguien que escribe solo sobre África. Bien. Nada más y nada menos. Hernán, te libero para que vayas, ahí está Janina, para ir a Habana a la presentación de este libro, porque imagínate lo enriquecedor que es charlar con Hernán. Vos podés hacerlo dentro de un ratito, a las 20, arranca la presentación del libro y una charla abierta, para que se acerque todo el mundo. Sí, va a ser una charla, una especie de charla de café con un grupo, esperamos que grande, de lectores. Seguramente. Hernán, muchas gracias por formar parte también de Diario de Cultura. Bienvenido a Río Cuarto y adelante con los éxitos. Bueno, muchas gracias.